Primero que todo voy a hacerle de pronto un algoritmo aquí como genérico. Y lo digo genérico porque a partir de lo que voy a plantear, pues es posible hallarle solución al problema que quiero solucionar. Y digo que es genérico porque uno con la idea, a pesar que es un algoritmo, digamos, con la idea general, uno puede abordar algún otro tipo de problema, obviamente con las modificaciones a las que sean, pues, a las que dé lugar. Entonces, lo primero que voy a hablar de manera muy rápida son de los modelos de inventario. Ahí me están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Sí, señor. Bueno, entonces los modelos de inventarios básicamente buscan responder dos preguntas. Realmente lo que uno busca cuando administra un inventario es decir, preguntar por cuánto pedir y cuándo pedir. ¿Cuándo pedir? Entonces, el cuánto pedir, pues, es la cantidad óptima que se debe pedir para minimizar los costos, ¿cierto? ¿Cuándo pedir? Es en qué momento o cuántas unidades hay en el momento que el inventario se está agotando para que no se incurra, por ejemplo, en algunos costos de déficit. Entonces, no voy aquí a repetir una clase de inventario porque me imagino que en alguna otra materia la han visto. Lo que quiero hablar acá es que una de las variables, de las tantas variables importantes que tiene un modelo inventario, una de las variables más importantes es la demanda. La demanda del producto que se tiene en inventario. ¿Por qué es importante la demanda? Porque la demanda puede ser determinística. Ya sabemos que se conoce con certeza que es constante, o puede ser estocástica. Que puede ser estocástica. Entonces, ¿qué es la que a nosotros nos interesa? ¿Cuándo? La demanda es estocástica, pues, en otras palabras, la demanda es una variable aleatoria. Y al ser una variable aleatoria, va a estar determinada, por una función de probabilidad. De probabilidad. Entonces, a esto es que me interesa a mí la función de probabilidad. ¿Por qué? Porque los modelos que nosotros estamos trabajando, pues son modelos que son modelos que son, ¿cómo les digo? Modelos estocásticos y que necesitamos construir su generador. Entonces, lo que quiero decir es lo siguiente. Como la demanda es una variable aleatoria, obviamente no se conoce con certeza. Entonces, esa variable aleatoria va a estar determinada por una función de probabilidad. Esa función de probabilidad, si hablamos de un producto que se cuenta, esa función de probabilidad va a ser una función de masa. Entonces, eso es muy, muy importante tenerlo presente. Como la demanda es probabilística, la voy a llamar D. Cuando uno va a manejar, a simular un inventario, esa demanda probabilística se compara con una variable Q que se llama nivel de inventario. Nivel de inventario. ¿Qué es el nivel de inventario? Es la cantidad de unidades que hay en el inventario. ¿Para qué esa cantidad de unidades está en el inventario? Para satisfacer la demanda.
Pero ¿qué pasa? Que algunas veces la demanda puede ser mayor que ese nivel de inventario o algunas veces puede ser menor. Dígase bien, puede ser mayor o puede ser menor. Entonces, cuando uno modela un inventario, lo que busca es determinar cuál es el nivel de inventario óptimo. Es decir, cuando yo hablo de un inventario óptimo, es la cantidad óptima que se debe tener en el inventario para minimizar costos. Entonces, ¿qué pasa? Si la demanda es mayor que el nivel de inventario, ¿qué va a pasar? Que yo voy a dejar de vender. No olvidemos que la demanda como tal es la cantidad de unidades que me solicita el cliente. Aquí es muy importante distinguir lo siguiente, lo que es la demanda y lo que son las ventas reales. En muchas ocasiones se suele confundir esos dos conceptos. La demanda es lo que me solicitan. La venta real, ¿qué va a ser? Lo que realmente yo puedo vender. ¿Por qué? Por la cantidad de unidades que tenga en inventario. Entonces, ¿qué pasa? Si la demanda es mayor que el nivel de inventario, significa que no voy a tener unidades para vender. O sea, ¿cuántas puedo vender? Si a mí me solicitan más de las Q unidades que yo tengo en inventario, solamente puedo vender las Q unidades. Pero ahí hay un tema y es que administrativamente el no tener unidades para vender, esas unidades que yo dejo de vender, yo incurro en unos costos que usualmente suelen llamarse costo de déficit. Costo de déficit, voy a llamar CD. O sea, el costo de déficit se incurre cuando yo no tengo unidades para satisfacer la demanda. Y es un costo que se calcula por cada unidad que yo deje de vender. Oiga bien, por cada unidad que yo deje de vender incurro en esos costos de déficit. ¿Y cuándo va a ocurrir ese costo de déficit? Siempre que la demanda sea mayor que el nivel de inventario. Pero también se puede dar el otro caso, de que la demanda sea menor que la cantidad que tenga inventario. Cuando la demanda es menor que la cantidad que tengo en inventario, lo que va a ocurrir entonces es que se me van a quedar unidades sin inventario. Entonces, esas unidades que se quedan en inventarios, yo tengo que pagar un costo que algunos lo llaman costo de almacenamiento o costo de conservación. Costo de almacenamiento o de conservación. Depende de la situación del producto. Hay productos que se tendrá que pagar por almacenarlo, otros por conservarlo, por ejemplo, en frío, etc. Entonces, mire que aquí hay una situación y es que se incurre en costo, bien sea porque la demanda es mayor o se incurre en costo porque la demanda sea menor. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo busco en un inventario? Solicitar tener la cantidad óptima, cuando le coloco aquí el asterisco, es la cantidad óptima, para minimizar los costos y por supuesto maximizar la utilidad, en caso que yo esté vendiendo un producto. Entonces, eso es básicamente lo que nosotros manejamos en un... ¿Cuáles costos? Pueden existir más costos. Podemos inculcar algunos costos de producción, pueden haber costos fijos,
No olvidemos que los costos fijos son aquellos que son asociados al tema de seguridad social, al pago de arriendo, pago de nómina. Todos esos costos pues se consideran como costos fijos. Entonces, digamos que este es el modelo básico. Ya de ahí para adelante le puede colocar mucho más en alguna cantidad de variables. Pero entonces le quiero compartir esto porque esto implica pues tener algunas modificaciones. Entonces, vamos a iniciar un modelito de inventario. Voy a hacer un modelo de inventario de un producto que se vende a un precio, de un producto que se incurre a un costo de déficit por cada unidad que no se tenga disponible para la venta, y también se incurre en un costo de almacenamiento por cada unidad que no se venda. Entonces, digamos que estos son los datos de entrada en el momento. Entonces vamos a tener como datos de entrada el precio, costo de déficit y costo de almacenamiento. Pero también vamos a elegir un nivel de inventario, un valor Q. Entonces, yo voy a preguntar. Profe, ¿Sí? ¿me repite qué es FA? ¿Qué es qué? FA o lo que hay antes de la P. Aquí lo que dice lea. Ah, gracias. Bueno, lea. O sea, es como los datos de entrada cuando uno va a hacer un algoritmo. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a colocar un contadorcito. Inicialicemos un contadorcito en 0 y que nos cuente el número de días. Entonces, mire lo que voy a preguntar, lo que voy a arrancar. Generar la demanda. Esta palabrita es fundamental. ¿Por qué? Cuando yo diga generar la demanda, significa que esa es una variable aleatoria. La palabra generar va a ser muy clave en estos algoritmos. Es una variable aleatoria, primero que todo. Segundo, es una variable que necesito de un generador para generarla. Entonces voy a decir que voy a generar D, que va a ser la demanda. ¿Listo? Entonces, cuando ya genero la demanda, la voy a comparar ¿con quién? Con Q. Entonces voy a decir, si la demanda es mayor o igual que Q, que es el nivel de inventario, si eso es cierto, quiere decir que yo puedo vender, voy a llamar BR, venta real, puedo vender Q unidades. ¿Cierto? Puedo vender Q unidades. ¿Por qué? Porque la demanda es mayor que Q. Entonces la venta real de Q unidades. Pero yo voy a incurrir en un costo de déficit. Ese costo de déficit va a ser igual ¿a qué? A las unidades que dejé de vender, que va a ser igual a la demanda menos Q multiplicado por T menos Q multiplicado por el costo de déficit por unidad, CD, que es el que tengo arriba. ¿Listo? C por D. Entonces, si no, es decir, en el caso en que la demanda sea menor, si no, las ventas real van a ser igual a D. Es decir, si a mí me demandan una cantidad que es menor que la que yo tengo en inventario, pues yo las puedo vender. Es decir, puedo vender las D unidades.
Pero en este caso yo voy a incurrir en un costo que lo llamo costo de almacenamiento. Costo de almacenamiento. ¿Listo? Ahora, el costo de almacenamiento, ¿qué va a ser igual? A las Q unidades que se me quedaron en inventario, que va a ser igual a ¿qué? Q menos la demanda multiplicado por el costo de almacenamiento que yo tengo. ¿Listo? Bueno, aquí puedo cerrar esto. Puedo cerrar esto. Y ahora yo puedo utilizar, yo puedo, ¿qué? Puedo utilizar una variable que se llame utilidad, llamémosla bruta. Algunas veces le llama bruta. La utilidad bruta es aquella utilidad donde se multiplica el precio por las unidades que se vendieron. En este caso no se están extrayendo no se extrae el costo. Entonces por eso se le dice utilidad bruta. Digamos que es o ingreso, o sencillamente lo podemos llamar ingreso. Llamémoslo ingreso, o bueno, utilidad bruta, es el mismo concepto. Entonces la utilidad bruta, ¿qué va a ser igual? Al precio por la cantidad de unidades que se vendieron. Yo puedo también coger una variable y llamarla costo total, que puede ser igual a ¿qué? A la suma de todos los costos. Un costo que tengo acá es el costo de déficit. Otro costo que tengo puede ser costo de almacenamiento. Y finalmente, pues yo puedo hablar de una utilidad neta o sencillamente la llamamos utilidad. Entonces, ¿a qué igual la utilidad bruta? Es igual a la utilidad bruta menos los costos totales. Entonces, este es un algoritmo sencillo, pero que se puede volver todo lo complejo que yo quiera. Usted puede decir, hey, profe, pero es que yo le quiero meter unos costos fijos, porque es que de todas maneras yo tengo que alquilar un local. Si usted le quiere colocar costos fijos, usted coloque costo fijo y se lo suma a los costos totales. Costos totales. Y costo fijo y se lo puede sumar acá. Bueno, entonces, ¿qué podemos acá? Imprimir. Decirle aquí que me imprima, por ejemplo, la utilidad promedio. Puedo decirle que me determine las ventas reales promedio. Puedo decirle que me determine el costo total promedio. Miren que casi siempre las salidas de este tipo de estudio de simulación, como estamos trabajando con variables aleatorias, casi siempre son promedios. Entonces, lo más lógico es que cuando uno trabaje con variables aleatorias, lo más lógico es para realizar el análisis utilice el promedio. Bueno, demanda promedio, en fin, a mí me pueden ocurrir muchas demanda promedio y ya termina esta vaina. Entonces, como le digo, es un modelo básico, ¿por qué? Porque yo le puedo, con la misma lógica, yo puedo analizar cualquier problema. Ya de ahí lo puedo ir dando variaciones y lo voy mirando.
Entonces voy a colocar un problemita aquí. Vamos a decir lo siguiente, determinar el inventario óptimo de un producto si la demanda está determinada por la función de densidad. Si está determinada por la función de densidad, entonces vamos a colocar una función de densidad, demanda y PDD. Entonces digamos que la demanda puede ser 40, que la demanda puede ser 50, que la demanda puede ser 60, que la demanda puede ser 70, puede ser 80, o la demanda puede ser 100, por ejemplo. Entonces, determinemos las probabilidades. Punto 2, punto 1, punto 1, punto 3. ¿Ahí va cuánto? Punto 5, punto 7, ¿cierto? Punto 2 y punto 1. Esa sería la función de probabilidad. Entonces, la otra información que vamos a dar es la siguiente. El precio del producto es de $450. Los costos de déficit por unidad es de $49. Y los costos de almacenamiento por unidad de $35. Los costos fijos de el costo fijo de $150. $150. ¿Qué más tenemos ahí para decir? Listo. Si ustedes se dan cuenta, en este ejercicio solamente tengo los datos de entrada. Hey, profe, ¿dónde está la venta real? No la necesito. Eso es una variable que se obtiene en el proceso de análisis. ¿Dónde está Q? ¿Y dónde está el nivel de inventario? Tampoco lo sé. Pues no tiene sentido conocerlo. ¿Por qué? Porque yo precisamente voy a identificar. Yo precisamente lo que voy a hacer es identificar cuál es el Q óptimo. Pero entonces, ¿cómo lo elijo yo, profesor?
usted puede elegir un Q que esté dentro de este rango. Por ejemplo, yo puedo decir, voy a elegir 50. Y listo. Entonces, mire que este problemita es muy importante uno interpretarlo muy bien. Porque pues hay muchos problemas que se pueden solucionar utilizando el mismo esquema. Entonces, pregúntenme todo lo que quieran de este ejercicio, inquietudes, porque les voy a dejar uno para que me lo analicen con la misma, no con todas las variables iguales, pero sí con la misma mecánica para la clase siguiente. Entonces, para tener presente acá, si yo veo que la demanda está dado por una distribución de probabilidad, quiere decir de que yo necesito construir ese generador. Entonces me voy a ir a Excel para hacerlo en Excel directamente. Entonces mire que lo que les quiero decir es lo siguiente. En un problema de esto, a mí nunca yo puedo hallar muchas cosas que incluso no me estén preguntando. Si yo me voy al algoritmo, los datos de entrada son P, que es el precio. Entonces aquí pues yo puedo acá utilizar P. El precio dice el ejercicio que es $450. Q, que es la cantidad óptima. Yo decido coger 50, pero pude haber decidido que fuera 60, que fuera cualquiera otro. El costo de déficit, TD. El problema dice de que el costo de déficit es ¿cuánto? $49. Entonces va a ser $49. El costo de almacenamiento, ¿de cuánto es? $35. $35. Mire que todos los datos de entrada del algoritmo los estoy ingresando desde acá. Los costos fijos. Costo fijo, $150. Entonces ahí tengo todos los datos de entrada del problema. El precio, costo de déficit, costo fijo y Q. Ahora, ¿qué tengo que hacer con la demanda? La demanda, debo construir el generador. Metas en la cabeza que si una variable de esta tiene una distribución de probabilidades, porque yo debo construir el generador de esa distribución de probabilidad. Entonces vamos a construir el generador. Lo voy a construir aquí en la parte de abajo. Y me va a quedar que la demanda puede tomar los valores de 40, de 50, de 60, de 70, de 80 y de 100. Con las probabilidades de D va a ser igual a 0.2, a 0.1, a 0.1, 0.3, 0.2 y 0.1. Verifiquemos la suma a 1 y encontremos la función de distribución acumulada. F más mayúscula de D. Esto va a ser igual entonces al primer valor y que me sume cada uno de estos valores. Entonces ahí tenemos pues la información pues inicial para el problema. Aquí tenemos los datos de entradas y aquí tenemos la función de probabilidad.
Esto ya lo podemos borrar. Y vamos a comenzar a mirar el asunto. Entonces, el primer contadorcito, pues me va a decir los días. Día 1. Súmele 1 a esto. Y yo puedo simular, por ejemplo, este inventario 30 días, si quiero. 25, 30 días. $30. No perdamos de vista el algoritmo. Y para eso se hace, pues, digamos que aquí lo que estamos implementando es el algoritmo. Entonces, lo primero que yo voy a generar es la demanda. La demanda la voy a generar ¿cómo? Con la distribución de probabilidad. Entonces, vamos a tener unos números aleatorios, R sub I. Entonces, esto va a ser igual aleatorio, abro y cierro paréntesis, aleatorio, mal escrito aquí. Copiamos los 30 números aleatorios y le quitamos la fórmula. Le quitamos la fórmula. Ahí está, pues, los números aleatorios. Ahora, con base en esto voy a generar la demanda, que es D. Entonces voy a decir, si el número aleatorio es menor o igual a 0.2, entonces la demanda de este producto va a ser de 40 unidades. En caso contrario, si el número aleatorio es menor o igual a 0.3, entonces el valor de la demanda va a ser de 50. En caso contrario, si aleatorio es 7 es menor o igual a 0.4, entonces a 0.4, si es menor o igual a 0.4, entonces el número que se genera. Profe, en el tercer sí se equivocó, colocó una coma y debería ser un punto y coma. Ah, sí, ese es el que me está ahí generando el. Muchas gracias. Punto y coma, sí. Entonces sería G12. Caso contrario, sí. Aleatorio es menor o igual a 0.7, el aleatorio es igual a F4. En caso contrario, si aleatorio es menor o igual a 0.9, valor va a ser 80, no, va a ser 100. Entonces cerremos esto. Ahí tenemos la demanda para cada día. Entonces mire que yo voy a comparar ahora, voy a comparar el nivel de inventario. Te voy a colocar aquí las ventas real. No, pues allá están haciendo un trabajo que me tienes cuando bueno. Sí. Ojo, lo que voy a hacer, si la demanda es mayor o igual,
La demanda es mayor o igual al nivel de inventario, que es 50, entonces puedo venderla a 50. Y si no, la demanda, lo que hay en H7. ¿Sí o no? Lo que me piden. Entonces, mire que aquí me pidieron 50, puedo vender 50. Me piden 70, puedo vender 70. Y así sucesivamente. Hombre, ¿qué pasa si yo cambio acá y coloco el nivel de inventario? Por ejemplo, bueno, aquí hay una que da 40. Bueno, entonces, eso serían las ventas reales. Y ahora vamos a mirar los costos de déficit. Costo de déficit. Vamos a tener los costos de almacenamiento. Entonces, ¿cuándo se producen los costos de déficit? Si la demanda es mayor. Te voy a decir, si la demanda es mayor que el nivel de inventario, la demanda es mayor que el nivel de inventario, entonces, ¿cuántas unidades tengo en déficit? Tengo en déficit la demanda menos la cantidad que tengo en inventario. Eso multiplicado por ¿quién? Eso multiplicado por ¿quién? Por el costo de déficit. Multiplicado por el costo de déficit. Y si no, no hay costo de déficit. Entonces, si no es cero. Y listo. Entonces, por ejemplo, acá, tengo 50 en inventario. Se vendieron 50, no hay déficit. Por ejemplo, acá, tengo 50 en inventario. Me pidieron 40, vendí 40. No hay déficit. ¿Qué? Esto no tiene sentido. Aquí hay algo malo. Creo que no es al revés. Creo que es al revés. Si la demanda es mayor, no, si la demanda es mayor, si H7 es mayor que el nivel de inventario, no, está bien ya. Es que acá, por ejemplo, a mí me demandan 70, pero apenas tengo 50, ¿verdad? Que lo estaba mirando acá. Entonces 70 serían 20, ¿sí o no? Las 20 que dejé de vender me dan 980. No, sí está bien. ¿El costo de almacenamiento se da cuánto? Sí, la demanda es menor que el nivel de inventario, y la demanda es menor que el nivel de inventario, entonces incurre en el costo de déficit, que sería la cantidad que tengo en inventario menos la demanda. Multiplicado en este caso por el costo de almacenamiento, que es este que tenemos acá. Y si no es cero. Aquí, y si no, es cero. No sé cero dónde lo coloqué. No, aquí sobra un.
Entonces, mire acá. Me pidieron 50, tenía 50. Maravilloso. No voy a incurrir en ninguno de los dos. Listo. Entonces, la única forma que yo no incurra en ninguno de los dos costos es que sea 50. Vendo perfectamente lo que es. Ahora viene el costo total. Obviamente la suma de todos los costos va a ser igual al costo de déficit más el costo de almacenamiento más el costo fijo que tenemos acá. Sumamos todos esos costos. Luego, la utilidad bruta o ingreso, como lo quieran llamar. Yo creo que es más elegante colocarlo ingresos, pero igual son sinónimos. O ingreso por venta. Va a ser igual al precio multiplicado por las ventas reales. Y finalmente la utilidad va a ser igual a los ingresos menos el costo total. Entonces mire que ya aquí tengo la utilidad. Entonces yo aquí puedo hacer una lista de resultados. Puedo colocar todos los resultados que nosotros pretendemos acá. Son puros promedios. Vamos a tener la utilidad promedio, la venta real promedio, costo promedio y la demanda promedio. Entonces, vamos a colocar aquí utilidad promedio, ventas promedios, costo total promedio. ¿Qué más? Demanda promedio. Y listo. Cogemos la función promedio. Calculamos todo esto. La utilidad promedio está ya en la columna N, 2.N. Las ventas promedio están en I, 2.I. El costo total promedio está en L. L2.L. Y la demanda promedio pues está en H. Está en H. Y listo, ahí están los resultados que se obtienen de esto. Ahora, si yo quiero comenzar a preguntarme, hey, ¿qué pasa si el nivel de inventario inicial es 60? Pues miro cómo varía. Profe, ¿Sí? pregunta antes de que varíe ahí eso. Por ejemplo, para este caso podríamos decir que la demanda, perdón, el inventario óptimo sería más o menos 65, 66, por lo que estamos viendo pues de la demanda promedio. No necesariamente. Podría ser un indicador para uno probarlo.
Yo podría aquí, de pronto tú dices que la demanda promedio es 65, pues yo puedo acá cambiar. Yo puedo decir, bueno, ¿qué pasa si es 65? ¿Qué pasó con la demanda promedio? Oh, pues Sigue siendo la misma. voy a dejarla en 50. ¿Cuánto es la utilidad promedio y cuánto es el costo promedio? Tome nota. Utilidad promedio, 20.870. Costo promedio, 1.029, ¿sí o no? Si yo cambio acá y digo que esto es 65, vamos a mirar qué pasa con estos dos valores. ¿Mejoró la demanda promedio? ¿La utilidad mejoró o no? Sí, ambos mejoraron. Ambos mejoraron. Entonces, eso que tú dices es totalmente cierto. Entonces, eso es lo que se busca acá. Yo comienzo a mover. ¿Qué pasa si es 60? ¿Qué pasa si es 70? Ese criterio que tú utilizaste me parece un buen criterio para probar. Entonces yo pruebo. Ya que la demanda promedio es 65, pues yo porque yo lo que deseo es que ojalá la demanda sea igual al nivel de inventario, ¿cierto? Y seguramente que si es 66, ¿será que mejora o qué? Vamos a ver. ¿Mejoró o no? ¿Es mejor 65 o 66? Pero es que varió muy poquito. ¿Me puedo mostrar otra vez el 65? 65, ¿de cuánto es la utilidad? 26.130. Uh-huh. 66, ¿cuánto da? Sí mejoró. Y mejoró. Entonces yo lo que puedo decir acá es que la cantidad óptima sería un inventario de 66 unidades. Con eso logro la máxima utilidad y logro minimizar los costos. Hey, profe, ¿y qué tal si le colocamos aquí 80? Aumentan los costos, ¿cierto? Quedó muy costoso. Se vuelve muy costoso, entonces ahí maneja el equilibrio. Entonces le quería mostrar este modelo porque es un modelo que se le pueden hacer modificaciones, pero con la misma mecánica, pues uno interpretar muchos otros modelos. Bueno. Yo les había dicho a ustedes de que analizaran por ahí, de que analizaran un ejercicio. ¿Alguien sí lo leyó? ¿O no les dije? Dígame la verdad. ¿No hicieron la tarea? Profe, qué pena una pregunta. Ahorita la estoy en un taller, yo lo estoy buscando en los archivos de clase y no lo encontré. Claro, yo lo tengo abierto. Se llama taller de aplicación. Ah, ya, listo. Está en la plataforma, ¿cierto, profe? Sí, en la plataforma. Así es, listo. Bueno. El ejercicio que les dije era este. Entonces, si no lo analizaron, se lo voy a dejar de tarea otra vez. Ahí donde no me lo analicen para el jueves. Lo voy a leer.
Dice, un vendedor de torta produce 50 tortas diarias a un costo de 1000 tortas. Pregunto, ¿cuál será el nivel de inventario? 50. 50. Costo de producción, 1000. 1000. Y la vende a un centro comercial a un precio de 3000 cada torta. ¿Listo? Precio de venta. Las tortas que no vende, o sea, las que le sobran. ¿Y por qué le sobran? ¿Por qué creen ustedes que le sobra? Porque le pidieron menos. Porque le pidieron menos. Perdón, vendió menos. Porque le pidieron menos también. ¿Él vende lo que le piden o no? Si le No, piden, porque si le piden más, le toca vender las que tiene. Por eso, si le piden más, tiene que vender las 50, pero si le piden menos, pues tiene que vender las que le pidieron, ¿cierto? Entonces, las tortas que no vende las tiene que tirar al fin del día. Sin embargo, el vendedor aún no tiene permiso del municipio para tirar el producto en los basureros. Por lo cual, si llega a descubrirlo tirando las tortas, se le impondrá una multa de 30,000 pesos. Entonces, la demanda de las tortas tiene la siguiente distribución. Mire que la demanda tiene esta distribución. Ahora, la probabilidad de que un policía descubra al vendedor tirando las tortas es de 0.25. ¿Cuál es la probabilidad de que no lo descubran? 75. 0.75. Entonces, les pido el favor que me analicen con, pues, mire que aquí no hablan de costo de déficit ni otras cosas. Lo que no hay, ¿cierto? Pero con la misma lógica del otro problema me lo van a analizar y lo primero que vamos a hacer la otra clase es que me lo van a compartir ustedes por pantalla. El análisis, listo. Listo, profe. Entonces sáquenle ratico a esto. Como les decía, muchachos, yo les voy dando ciertas pautas, pero aquí la competencia la van desarrollando ustedes tratando de darle respuesta a estos problemas. Mire que cada problema tiene su cuento. Entonces yo le doy algunas pautas y yo quiero que ustedes mismos enfrenten ese problema y que ojalá se genere algún debate frente a las soluciones que ustedes encuentran. Listo. Entonces la próxima clase nos vemos para que me compartan este problema. Listo, sí, señor. Bueno, ok, que estén Muchas muy gracias, bien profe. entonces. Una feliz tarde. Gracias, profe. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, Gracias, chao. profe. Hasta luego. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego, profe. Bueno, chao. Gracias.